Y si te digo que podés comer arroz, fideo o papa todos los días sin que tu azúcar en sangre se dispare y sin que aumentes de peso, tradicionalmente se los consideró como alimentos que engordan o que deben eliminarse por completo en la diabetes, insulinoresistencia o cuando el objetivo es perder peso. Sin embargo, la evidencia científica actual, incluidas las guías más recientes de la Asociación Americana de Diabetes, muestra que esta es una visión simplificada. Con estrategias bien fundadas, estos alimentos básicos, económicos y sobre todo culturalmente importantes pueden integrarse en una alimentación equilibrada que controle tu azúcar en sangre y también que apoye a la pérdida de peso si es eso lo que estás buscando. Soy Camila Beller, licenciada en nutrición, y en este video vas a descubrir 4 trucos respaldados por la ciencia, obviamente, que permitieron a miles de pacientes volver a disfrutar del arroz, los fideos y las papas sin culpa y, por supuesto, sin dañar tu metabolismo. Quédate hasta el final, porque el truco número 4 es el que todos suelen pasar por alto y puede bajar el impacto glucémico, o sea, el pico de azúcar en sangre, hasta en un 40%. Así que empecemos. Primero, reconozcamos el problema. Si comes estos carbohidratos solos, bien calientes y en cantidad grande, sí van a generar picos de glucosa y sí vas a acumular grasa. Pero el problema no es el alimento en sí, es la velocidad con la que ese azúcar entra en sangre y la cantidad total que estás comiendo en el día. Imagínate al almidón como un collar lleno de bolitas. Las bolitas son azúcar. Cuando los comes solos y bien calientes, esas enzimas rompen muy rápido esas bolitas o ese collar y que se genera pico de azúcar, pico de insulina y que sea más fácil que la grasa se almacene. Pero si frenamos esa ruptura, la glucosa va a entrar despacito y el cuerpo la va a saber manejar mucho mejor, tanto para el azúcar como para el peso. Así que vayamos directo al tip número 1. Cambia el orden del plato. Cambiar el orden del plato no va a cambiar las calorías ni tampoco lo que estás comiendo. Lo que va a cambiar es solamente el orden. Primero vas a comer la fibra, o sea, los vegetales, el brócoli, la ensalada, el soufflé o lo que tengas de vegetales. Después vas a comer la proteína con la grasa, por ejemplo, el pollo, el huevo, el pescado o la palta en el caso que tengas. Y recién al final vas a comer estos 3 alimentos, el arroz, la papa o los fideos. ¿Por qué esto funciona tan bien? Si nosotros comemos primero la ensalada, preparamos nuestro intestino, se crea como una especie de red. Entonces lo que sucede es cuando llegan los carbohidratos, esa red los atrapa. Estudios muestran que esto puede bajar el pico de glucosa hasta un 30% o más y reducir también el pico de insulina. ¿Sí? Vas a hacer que el cuerpo queme mucho más las grasas. Y acá te dejo un tip extra, el vinagre. Hay 2 formas para consumirlo. La primera, en un vaso de agua, una cucharadita de vinagre y lo vas a tomar 10 a 20 minutos antes de la comida. Esto puede reducir el pico de azúcar de un 20 a un 30%. Si no te gusta de esta manera, no pasa nada. Lo agregas directamente en la ensalada y el efecto es casi lo mismo. Además, el vinagre lo que te va a aportar es saciedad y menos ganas de estar picando después. Contame si te animás a probar esto del vinagre o si ya lo hacías y si te funcionó. Vayamos al tip número 2. Nunca comas estos carbohidratos solos. Nunca comas arroz solo o fideos solos porque ahí sí va a generarse un pico de azúcar en sangre. Pero si ese mismo arroz lo acompañas, como te decía hoy, con vegetales y con alguna proteína, el pico se aplana, ¿sí? Porque la proteína, la grasa y la fibra lo cambian todo y además hacen que te sientas más satisfecho. Ejemplos que yo uso todos los días. Arroz integral, por ejemplo, con un filet de atún, palta y tomate, mejor si le agregas vegetales de hoja. Si no, puedes comer fideos integrales con una salsita de verduras y carne picada, una papa con queso cottage o ricota y unos brócolis al vapor. Siempre lo ideal es que los carbohidratos ocupen solamente un cuarto del plato. El otro cuarto del plato lo ocupas por proteínas y siempre la mitad tienen que ser vegetales. Esto te va a ayudar un montón.
Y hablando de la elección, siempre que puedas pasate al arroz integral, que tiene de 5 a 7 veces más fibra que el arroz blanco. El arroz blanco tiene más o menos 0,4 o 0,5 gramos de fibra, o sea, no tiene fibra básicamente, y el arroz integral tiene de 3 a 3,5 gramos, o sea, es mucha la diferencia. Y algo muy importante, el arroz integral al contener la cáscara tiene mayor cantidad de arsénico, pero si lavas bien el arroz antes de cocinar, esto no va a ser un problema. Lo lavas 2 o 3 veces y un tip extra que podrías utilizar es cocinar ese arroz con mucha agua. Entonces, una vez que esté cocido, tiras el agua sobrante y ya estás retirando casi todo el arsénico de ese grano. Y ahora sí, el tip número 3. El frío cambia la composición del almidón. Cuando cocinas arroz o papas y lo dejas enfriar de forma correcta en el refrigerador, parte de ese almidón se transforma en almidón resistente. Ese almidón resistente es más difícil de digerir, entonces va a hacer que no suba tanto el azúcar en tu sangre y además sirve de alimento para la microbiota intestinal. Estudios muestran de un 25 a un 40% menos de impacto glucémico comparado con un arroz recién cocido. Y la papa, lo que puedes hacer extra es, primero, comerla siempre con cáscara, entonces aportas más fibra, dejarla enfriar y además acordate de agregarle el vinagre. Si te gusta, por supuesto, esto va a reducir un montón el pico de azúcar. Pero acá viene una parte muy importante y es seguridad para tu salud. Sobre todo en climas calurosos como mi provincia, donde la temperatura ambiente es alta casi todo el año, nunca dejes enfriar sobre todo el arroz muchas horas a temperatura ambiente, porque puede crecer una bacteria que se llama Bacillus cereus, que si justo comió ese arroz con esa bacteria una persona vulnerable, por ejemplo un anciano, alguien que tenga muy bajas las defensas o un niño, puede causar síntomas graves y fatales. En general, en personas que tengan las defensas bien, solamente va a causar un poco de náuseas, vómitos, malestar digestivo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Dejarlo enfriar media hora, menos de una hora siempre, no hace falta que sea media hora exacta, pero que sea menos de una hora, y luego lo llevas al refrigerador. Ese arroz te va a durar entre 24 y 48 horas en la heladera. Ahora sí, vayamos al tip número 4, cantidad y contexto. ¿Sí? No es lo mismo 200 gramos de papa, de arroz o fideos a la noche cuando en general nos acostamos a dormir que comer 80, 100 gramos, que es más o menos la recomendación dependiendo tu peso y tus objetivos, y luego salir a caminar, por ejemplo, o entrenar 2 horas después de haber comido ese alimento. El momento del día, la actividad física y el total de carbohidratos va a cambiar, por supuesto, cómo manejas la glucosa. Como les decía anteriormente, lo ideal es comer un cuarto plato de carbohidratos. Es como un tip general. Después, por supuesto, si vas a un nutricionista, te va a adaptar a tus requerimientos nutricionales y a tu estado metabólico. Y ahora sí, te dejo un bonus que conecta todo con todo. El intestino. Si vos tenés el intestino inflamado, vas a manejar peor el azúcar. Hagas lo que hagas, coma la cantidad de carbohidrato que comas. Si tu intestino está inflamado, vas a tener más alto el pico de azúcar en sangre y también va a favorecer a la acumulación de grasas. Mi recomendación es que le des todos los días a tu intestino prebióticos y probióticos. Prebióticos son los alimentos de las bacterias buenas que están en el intestino. Legumbres, avena, vegetales y frutas. Y los probióticos son directamente bacterias vivas que vos le estás dando a tu cuerpo para repoblar la microbiota. Como bacterias vivas vas a encontrar yogur natural sin azúcar, kefir, kombucha, chucrut, el kimchi también. Lo ideal es que los probióticos los comas por lo menos 3 veces por semana y los probióticos todos los días. Entonces, resumiendo, podés comer arroz, fideo y papa sin miedo y sin que engorden. El cuerpo no se daña por la glucosa ni engorda por el carbohidrato en sí. Se daña por los picos rápidos, altos y repetidos, más el exceso calórico acumulado. Con el orden del plato, incluir el vinagre, hacer combinaciones inteligentes, elegir el arroz integral bien cocido y enfriado, pasás de lo prohibido a comer con inteligencia metabólica.
Si este video te gustó, por favor dame like, comenta yo pruebo y decime cuál tip vas a probar primero o quizás alguno ya lo venías haciendo sin saber.